Entonces, una interfaz de usuario, un UI, es cualquier información que quieres mostrar sobre el usuario, pero es más una imagen que va sobre la pantalla final y no es realmente un objeto sobre el juego. Como puede ser a lo mejor un texto que tiene nuestros puntos, puede ser una barra de vida, puede tener a lo mejor la cantidad de dinero que tenemos, puede ser para mostrar el inventario del personaje. Son imágenes que van sobre la pantalla, que no solemos poderle dar la vuelta o lo encontramos como en 2D o 3D en el mundo. También interfaces entrarían pues estos campos donde podemos pedirle al usuario que escriba a lo mejor un nombre, un usuario, una contraseña, que tenga un drop down para seleccionar a lo mejor una configuración, slides, como puede ser a lo mejor para controlar el volumen del juego. Entonces, todo ese tipo de cosas son interfaces y Unity cuenta con una herramienta para eso. Entonces, vamos a agregar primero los más básicos, que el más básico de todos es un texto. Entonces, si me voy arriba a GetObject, vamos a tener una sección que se llama UI. Y aquí en la sección de UI tenemos todas las interfaces con las que podemos trabajar. Primero voy a agregar el más básico, pero voy a agregar el que se llama TextMex Pro. Tenemos Text y tenemos TextMex Pro. Text es la versión original de Unity, sin embargo, tiene un problema de calidad malo, se ve pixeleado los textos. Por ahí unos tipos crearon una extensión que le llamaron TextMex Pro que renderiza de otra manera y renderiza de manera más eficiente y de muchísima mejor calidad. Fue tanto su éxito que básicamente Unity los compró. Pero por hacerlo compatible con viejos juegos, por eso vamos a encontrarnos que algunas cosas tienen, como en este caso, texto o texto Mesh Pro. Tenemos Button Text Mesh Pro. En las últimas versiones de Unity ya removieron los viejos, ya los movieron acá en una sección nueva que se llama Legacy y ya de manera directa se encuentran las versiones TextMex Pro. Eso es la diferencia. Entonces voy a agregar un texto TextMex Pro. La primera vez que lo haga, puede que me aparezca esta ventana que requiere importar los paquetes esenciales del TextMex Pro. Le digo que no importe. Esto solo se ocupa hacer una vez por proyecto, si es que no lo tienen. Y con esto ya nos habrá agregado el texto por ahí. Para trabajar con interfaces es más fácil si activamos el modo 2D de Unity. Y aparte le recomiendo darle doble clic al texto, porque generalmente Unity bueno, no generalmente, siempre es un tamaño masivo, así, súper masivo. Solo para que tengan una referencia, voy a poner un cubito. Recuerden que un cubito es de 1 metro por 1 metro. Aquí está mi cubo. Entonces, las interfaces de Unity son súper masivas por cuestiones raras. Ok, entonces, aquí tengo mi texto, pero vamos a ver que se agregaron dos objects de manera automática. Tenemos un nuevo object llamado Event System. Tiene aquí ese componente Event System. Este no lo tenemos que mover, solo tiene que estar ahí, existir. Y su trabajo es hacer que la interfaz funcione sin importar el diapositivo en que se encuentre. Es decir, que si estamos en computadora, pues funcione con teclado y con mouse, que si estamos en una consola, que funcione con el control, que si estamos con un Apple TV, un Smart TV, pues funcione con el control de la tele, eh, que si se encuentra en un celular, funcione con touch y que cuando necesitamos escribir algo, se encarga de demostrar el teclado del celular. Entonces, todo ese manejo de interfaces
lo hace el Event System. Entonces, para que funcione el Canvas, solo tiene que estar ahí y no tenemos que configurarlo para nada. Solo asegurarnos que esté ahí. Ahora, con eso, el otro objeto que me habrá agregado Unity es el Canvas. El Canvas es la manera de llamarle, pues, es nuestra como hoja de papel, pero es nuestra hoja de papel dedicado a interfaces. Entonces, todo, absolutamente todo lo que tenga que ver con UI, con User Interface, requiere estar adentro de un Canvas. Siempre. Ahora, aquí el Canvas de manera directa tiene algunas configuraciones. El primero, que es Canvas, tiene sobre qué se va a renderizar. Tiene tres maneras. El por defecto es que se renderiza sobre el overlay, es decir, que se renderice sobre lo que ya se va a demostrar en la pantalla directamente. Podemos que se renderice sobre una cámara. Vamos a ver que básicamente tiene el mismo resultado. Nada más hasta el canvas se va a hacer a lo mejor un poquito más chiquito. Pero overlay y cámara básicamente es el mismo resultado. La diferencia viene cuando tenemos, por ejemplo, múltiples cámaras o un split screen. Con Screen Space Cámara podríamos hacer que, pues, tener dos canvas, uno para la interfaz del usuario 1 y otro para la interfaz del usuario 2. Entonces, Screen Space Cámara es más para cuando tenemos split screen. Y Workspace, ahora sí, esto lo vuelve un objeto en el mundo que se puede mover, se puede escalar. Bueno, voy a regresar a como estaba. No se regresa. Ahí está. El Workspace funciona más para cuando queremos crear interfaces que se vean en el mundo realmente. ¿Cómo puede ser que a lo mejor queremos que el usuario saque un celular y que la interfaz se vea en el celular sobre el modelo 3D? En realidad estamos poniendo un canvas del tamaño del celular ahí encima. Hacer que una pantalla también funcione para, por ejemplo, VR y que tenga botones, le ponemos un canvas en esa posición. Entonces, si queremos crear efectos de como que la interfaz sí funciona en algo 3D o para VR, Workspace funciona muy bien. Entonces, para este caso, con el default funciona de maravilla. Luego tenemos el Canvas Scaler. De manera rápida, voy a poner el texto arriba a la izquierda. Observen que se ve ahí el texto que me puso Unity. Si yo le doy play, pero le digo que maximice el juego, le doy play, esto ya no se encuentra en la esquina. Aquí yo lo había dejado. Entonces, el problema es que sabe que tiene que estar a cierta posición respecto al centro, por ejemplo. Entonces, para evitar este tipo de problemas, lo más fácil del Canvas es que aquí en el Canvas Scaler decirle que se escale con la pantalla. Scale with screen size. Con esto ya todo se va a escalar con la pantalla, pero esto me va a permitir que si lo vuelvo a poner en la esquina y le doy play al maximizar, se vaya ya también. Y de aquí pues tenemos que resolución, sobre qué resolución quiero trabajar. Por ejemplo, puedo poner unos 1000, ¿qué será? 1280 por 720, más o menos, creo que es una resolución típica. Y de ahí, pues, si es más chiquito, lo va a escalar, si es más grande, pues lo va a escalar. Pero ese es el tamaño con el que yo al menos voy a diseñar mi interfaz. Entonces, algo que es como siempre hay que hacer con Canvas, antes de hacer cualquier cosa, es decirle que se escale con la pantalla. Aún si no configuran la referencia, ponerle
que sí se escale la pantalla. Es lo primero que hay que hacer. Porque si lo cambio, se mueven las cosas. Entonces, si ya había acomodado todo en su lugar, se va a desfasar. Entonces, primero hay que hacer esto. Y ya ahora sí puedo empezar a acomodar todo lo que tenga que ver con mi canvas. Entonces, primera regla de canvas, siempre ponerle que se escale con la pantalla. Es lo más fácil. Después vamos a ver qué otras alternativas tenemos, pero esta es la solución para como el 90% de los casos. Escalar con pantalla. Y el Graphic Raycaster lo vamos a dejar ahí. Ese no lo vamos a tocar. Ok. Entonces, ahora sí, me puedo ir a mi texto, que es el primer componente que tengo. Y el texto, vamos a ver que tiene en la parte superior algo muy parecido al transform, pero este es un rect transform. Se comparte similar en el sentido de que se encarga de manejar la posición, la rotación. Aún estando en 2D puedo rotarlo, puedo manejar la escala, pero si entro en modo de sprite, el modo de sprite es esta opción, que es la letra T. Esto está en orden, Q, W, no, por cierto, es W, E, R, T. Y con esto yo también puedo mover. Esto no es escalar, eso es más bien su área que puede abarcar el texto. O también si le doy clic afuera de los círculos, de las esquinas, más o menos por aquí, puedo rotar. ¿Sí? Entonces tenemos esas tres opciones. Mover, rotar directamente, escalar. O en modo sprite puedo otra vez mover, rotar y ajustar la área de texto. De aquí vamos a ver que tiene algunas configuraciones como el pivote. El pivote pues afecta de dónde se escala. Este circulito es el pivote. Entonces, por ejemplo, si lo pongo acá y lo roto, rota sobre ese punto. Si muevo el pivote acá y roto, ahora rota sobre acá. Si lo muevo acá, ahora rota sobre acá, sobre abajo. ¿Listo? Entonces, este es el pivote. Se puede mover con el círculo azul que tenemos aquí y afecta la rotación o también afecta la escala. No lo mismo escalar en X así. Que por ejemplo, rotar en X así. Tenemos la rotación, tenemos la escala. Tenemos este pequeño cuadro que indica del padre dónde va a tratar de mantenerse. En este caso, el padre del texto es el mismo canvas. Le podemos decir que se mantenga o que incluso se escale con él. Que se escale un poquito más en el eje X, en el eje Y, que se escale en todas las dimensiones. Cuando veamos algunas cositas, va a tener más sentido. Pero por ahorita lo vamos a dejar así. Ahora, el texto aquí tiene ya la configuración. Lo primero que tenemos es el texto, literal. Hola mundo. Podemos ponerle estilo si queremos que esté como si fuera un título, si tuviera un estilo de citación, como si fuera un link, título, otras cabeceras. Ahí va a cambiar. Luego tenemos la fuente. Por ahorita Unity solo tiene estos dos. Pero podemos agregar cualquier fuente. Tenemos el material. Tenemos el estilo, si queremos que esté en negritas, en cursivas, en subrayado, que esté rayado por el medio.
que todo lo mantenga en minúsculas, que todo esté en mayúsculas, que inicie en mayúscula, bueno, que todo está en mayúscula, pero las siguientes letras están más chiquitas, que se le llama small caps, ese estilo. Tenemos el tamaño de la letra. Aquí podemos ajustar. En el caso de los textos, procuren asegurarse que el texto quepa en el espacio asignado. Como podemos ver, si le pongo un tamaño más grande, ahí Unity se encarga de acomodar, pero ya cuando empiezan a trabajar es un poco más controlable si nos aseguramos que siempre esté en esta área. Principalmente cuando Unity cambia de resolución, o sea, si es una pantalla más chiquita, si es una pantalla más grande, si el texto no cabe en este cuadro amarillo, cuando se adapta a otras interfaces puede tener resultados medios curiosos. En sentido, en general es, por ejemplo, en algunas pantallas podría provocar que dé Enter y en otras que se vaya hacia la derecha. Entonces, siempre asegúrense que el texto, sin importar, quepa en el cuadro que están asignando. Es lo más conveniente para evitarse problemas ya cuando trabajan con textos. Entonces aquí puedo poner el tamaño de la fuente. Igual si quiero que se autoescale, aquí tengo el auto size. Y cuando empiezo a tener más texto, hola mundo, ¿cómo está este texto que crece? Se va haciendo más pequeño. Se encarga de caber en el espacio amarillo y va escalando el tamaño. Aquí vienen los tamaños mínimo o máximo que permitimos. Voy a regresar a hola mundo. Tenemos el tamaño del texto, perdón, el color del texto. Queremos que sea gradiente. Podemos ajustar un poquito el tamaño de las letras entre cada letra, entre arriba. Pero honestamente, esto es mejor controlarlo o que sea más de la misma fuente. Podemos ajustar si está alineado a la izquierda, alineado al centro, alineado a la derecha, si está justificado, si está interlineado, que si está en la parte de arriba del cuadro amarillo, si está en el centro del cuadro amarillo, si está en la parte de abajo del cuadro amarillo. Si se basa que el centro es abajo de las letras, si es más en el centro de las letras, que es más se encarga como que abarca el espacio de las letras. Son pequeños ajustes que a veces puede ser la diferencia. Y de aquí no hay nada que mover. ¿Okay? Entonces, los más importantes son, obviamente, el texto que queramos que tenga, el tamaño, el color y la alineación. Esos serían los más comunes al trabajar con texto. Entonces ahí lo voy a dejar. Hola mundo. Por ahí. Ahora, continuando con las interfaces, el siguiente básico que tenemos es una imagen. Un image. Como su nombre lo dice, es una imagen. Si le doy clic al cuadro blanco que tengo, voy a poder seleccionar uno de los sprites que Unity ya tiene preconfigurados. O bueno, y en el caso de que todavía tengan el Sunnyland, pues ahí van a aparecer también. Pero hasta abajo, no, quiero ver si hay algo que nos sirva. Creo que no. Sí. Hasta abajo tenemos los sprites básicos de Unity, por ejemplo, este cuadro, rango. O igual puedo poner un cuadrito, el árbol,
pero es un sprite, tal cual. Puedo moverlo, puedo ponerle, sobreescribir un color, muy parecido a como si fuera el sprite. Tenemos si es un raycast target. ¿A qué se refiere? Cuando tengamos botones y esos, campos de texto, un drop down. Si mi imagen está adelante de un texto o un botón, por ejemplo, el raycast target significa que si puede obstruir los clics, por ejemplo, si los puede detener. Entonces, si tengo un botón atrás de esta imagen, no le podría dar clic al botón. Si le desactivo que es un raycast target, ya ignoraría esta imagen y podría darle clic al botón que está atrás. Eso es lo que es un raycast target, que si se le puede dar clic y por lo tanto puede tapar objetos si están atrás de él. El tipo de rellenado, tenemos, bueno, dependiendo de la imagen, puede que les aparezca como simple o podemos ponerle que es un fillet. Si le pongo fillet, me va a aparecer aquí la opción de poderlo rellenar del 0 al 100%. Y tenemos diferentes alternativas, que se rellene en 360, en 180, en 90, en vertical, en horizontal. Si lo hace de horizontal de derecha a izquierda, vertical de arriba a abajo. Entonces con esto podemos hacer que la imagen se vaya rellenando. Con esto podríamos recrear, por ejemplo, una barra de vida de manera muy rápida. Solo lo estiramos, le ponemos un color verde, por ejemplo, y ahí tengo mi barra de vida. Entonces, fillet, para poder tener esta opción de irlo rellenando, y ahí tenemos configuraciones en qué orientación, o siempre, solo dibujar el sprite. El otro que podríamos utilizar, pero ocupamos tener una imagen asignada, vamos a ver con detalle eso, es un slice. Slides son imágenes que pueden expandirse sin deformarse tanto. En sí, como funcionan estos son sprite, night slice. Y la idea es tener una imagen que la puedes separar en 9 secciones. Después vamos a ver cómo asignar eso en Unity. Pero si tenemos una imagen que se puede cortar así, si lo estiro, lo que hace es que las esquinas no las estira, las mantiene igual y todo lo demás lo estira. Los que quedan en el medio son los que los estira hasta rellenar los espacios. Entonces se lo conoce como un sprite de 9 partes. Las esquinas no se estiran y lo demás lo rellena hasta poder llenar ese espacio. Entonces si tenemos un sprite configurado en ese modo, como es este caso de mi cuadro, se asigna el modo slices. Y por eso si este lo estiro no se ve tan feo. Entonces tenemos siempre cuando es una imagen, serviría más, por ejemplo, si tengo nomás el árbol. Si queremos que se pueda rellenar. O slices cuando es una imagen en 9 partes. Los más comunes son simple o fillet. Siempre sería básicamente una imagen. De ahí, el siguiente componente del UI y último básico es un raw image. Raw image, vamos a ver que tiene casi la misma funcionalidad que el que solo se llama image. Sin embargo, si le doy clic al circulito que tenemos aquí, vamos a ver que aparecen
otros sprites. O bueno, aparecen los mismos pero reducidos. Si se dan cuenta, mi lista de este no es tan grande como el otro. Por ejemplo, puedo seleccionar el árbol, la puerta, perdón, o este bloque. La diferencia entre estos dos, entre un raw image y un image, es que el image te pide un sprite. Te pide que la imagen esté configurada como sprite y este solo acepta texturas completas. Recordemos que cuando seleccionamos, cuando importamos imágenes, le podemos decir si es un sprite o una textura. Y si tiene sprite, lo podemos recortar. En cambio, con la textura viene todo. Entonces, sabiendo eso, en el caso del sprite, bueno, del image, puedo ver los pedazos que están adentro de mi tilet. Mientras que en el otro, no puedo ver los que son parte del tilet. Puedo ver el tilet completo, pero no puedo ver sus partes. No puedo usarlos en el raw image. Porque solo funciona con la textura completa, no con sus sprites. Esa es la diferencia. En el caso del raw image también, como es una textura, no puede utilizar el modo de fillet, no puede usar el modo de 9 partes, pero sí puede utilizar esto de mover un poquito el acomodo de donde dibuja el sprite. Eso es lo único que sí te permite esta versión. Así lo voy a dejar por ahorita. ¿Okay? Entonces, estos son los tres componentes básicos. Textos, imágenes y un raw image. Casi todos los componentes que quedan es una combinación de estos. Por ejemplo, pues un botón realmente es una imagen que adelante de él tiene un texto. Y así va empezando a combinar. Ahora, antes de ver los demás componentes, ¿alguna duda hasta el momento entre el Canvas, textos, imágenes y Event System? No, profe. No, profe, por ahora no, gracias. Okay. Entonces vamos a ver primero. Me voy a Get Objects, UI, y voy al primero que es el botón. Igual si quieren para mejor calidad, les recomiendo el botón con TextMesh Pro. Funcionan igual, nomás pues usa el texto con versión de mejor calidad. Solo para que vean un poco la diferencia, voy a poner un botón normal. Vean, button, la diferencia de calidad de imagen. Entonces, pues es mejor el TextMesh Pro. Desde un inicio se nota. Ok, entonces el botón, como le mencionaba, está compuesto por un image, que es el cuadro blanco, que tiene un texto adelante de él. En el caso del texto, pues lo puedo seleccionar y aquí puedo configurar qué texto quiero que diga el botón y todo está exactamente igual. El color, la fuente, si está alineada en el centro. Entonces puedo poner un botón. Selecciono el botón. Ahí tienen la imagen, entonces puedo cambiarlo por cualquier imagen. Entonces entre esos dos no hay ningún problema. Ahora, nomás una pequeña nota. En el caso del Canvas, podemos notar que no tenemos un sprite order, como sucede con los sprites. El cómo se dibuja o qué se dibuja delante de qué es en este orden. Empieza a dibujar lo que se encuentra desde arriba y termina con lo de abajo. Entonces lo de abajo siempre va a verse encima de lo demás. Es decir, si muevo el texto, se va a ver detrás del botón. Pero si el texto lo arrastro y lo pongo abajo del botón,
Ahora se va a ver adelante. Entonces, al momento del que el texto está hijo del botón, el texto siempre se ve delante del botón o de la imagen. Ahora, continuamos. Ahora, aquí vamos a ver que tiene el componente ya asignado de botón. Esto permite que ya pueda detectar y saber cuándo se le da clic, o se le dé touch, o se le presione A cuando se tenga seleccionado, si es con control, etc. Ahora, aquí tiene algunas configuraciones. Las primeras configuraciones lo comparten todas las cosas que son interactuables dentro del UI. La primera opción es interactuable, es decir, si le puedo dar clic o no. Si lo apago, se va a seguir viendo, pues sin embargo, no le voy a poder dar clic. Es como un botón desactivado. También el botón tiene la opción de apagarse totalmente. Esta sí, deshabilita el botón. Es como si no tuviera ni siquiera este componente. Pero interactuable le da ese efecto de desactivado. Entonces ahí tengan cuidado cuando quieran desactivar y quieren que tenga efecto de desactivado. Es mejor apagar el interactuable. Ahora, aquí tenemos transiciones. Si yo le doy play, así sin ninguna configuración, podemos notar, a lo mejor no es tan evidente, pero se hace un poquito, le agrega un tonito de gris cuando paso el mouse encima. Y si le doy clic, también le da un tono de gris para dar este feedback de que está siendo presionado, de que sí está sucediendo algo. Entonces, estas configuraciones que tenemos aquí es justamente eso. ¿Qué color queremos que tenga cuando esté normal? El normal pues es blanco, es decir, respeta tal cual la imagen. Highlight color, por ejemplo, quiero que se ponga amarillo cuando el mouse esté encima. Preset color, el botón que quiero que tenga cuando se presionó. El botón que quiero que tenga si se está seleccionado. Esto es más para controles, por ejemplo. Con los controles pues puedes cambiar entre botones. Entonces que se remarque cuál es el que está seleccionado. Y el color que está cuando esté desactivado, es decir, interactuable está apagado. Entonces, le voy a dar play. Si pongo el mouse encima, solo por poner el mouse encima, se pone el highlight. Le doy clic y pasa a verde. Suelto el clic y regresa a azul, que es el selected, que estuvo seleccionado. Cuando le doy clic a otra cosa, se deselecciona. El selected también puede pasar, repito, con el control. Si tengo un control, al momento de mover la palanca empezaría a cambiar al color de selected, el que cuando yo le presione A se va a activar. Entonces tengo esos colores, el color de paso el mouse encima, si le doy clic o si está seleccionado. En caso que no quiera que sea un color, que quiero que sea un spray, por ejemplo, puedo hacer que tenga spray. En este caso, pues no tenemos otros, pero si tuviéramos el arte de como el botón de normal, el botón de cuando el mouse está encima, el sprite de cuando se le da clic, podríamos ponerle mejor, indicarle cuál es el sprite en cada estado. O incluso que llame una animación. Pero honestamente la de animaciones es raro. Es más fácil trabajar con nosotros. Si requieres animación, lo haces por código. Pero el más rápido es el color tint. De aquí tenemos un poquito de configuración sobre los colores. Honestamente, esos funcionan bastante bien. Navegación, más adelante lo vamos a ver. Y con esto llego a este cuadro. Este cuadrito que tengo de esta forma son eventos. Entonces tengo aquí que me puede avisar cuando se le da un clic. Este clic pues también puede ser un touch o
Puede ser que se le presione la tecla A con un control. Pero me puede avisar. Este aviso puede funcionar con objetos con componentes de Unity de manera directa sin necesidad de meterme con scripts. Por ejemplo, voy a seleccionar mi imagen y voy a hacer que esté apagado. Mi juego va a iniciar con esta imagen apagada. Y al botón, aquí donde dice onClick, le voy a dar el simbolito de más, acá abajito, y me dice qué objeto quiero comunicarme. Le voy a arrastrar mi imagen. Le arrastro mi imagen y aquí puedo, en donde dice no function, puedo hacer algo con los componentes que tiene la imagen. Por ejemplo, puedo decirle al getObject a su estado de activo, set active, que esté apagado o que se encienda cuando le dé clic. Entonces, en este caso le estoy diciendo a la imagen, a su componente getObject, a su estado de activo, enciéndelo cuando le dé un clic al botón. Le doy play. Le doy clic al botón y va a encender este getObject sin necesidad de meterme por código. Entonces, puedo agregar objetos y manipular algunos de sus componentes. Aquí podemos ver qué cosas tenemos, cambiarle el nombre, cambiarle la etiqueta, cambiarle la capa. Puedo el Rack Transform, Canvas Renderer, el Image, por ejemplo, puedo cambiar a lo mejor el Sprite. Puedo marcarle que se rellene, que cambie su porcentaje de relleno, si es un fill amount. Entonces, básicamente aquí tengo acciones y las variables del componente. Dependiendo cuál seleccione, pues vamos a ver que aquí aparece un campo para seleccionar qué es lo que quiero que haga. String the name, aquí me preguntaría cuál es el nombre que quiero que le ponga. Capa, pues me pide un número y así sucesivamente. Entonces puedo hacer ajustes de componentes sin necesidad de meterme en código. Ahora, aún así, voy a necesitar a veces que me avise por código que suceda, que me avise para yo poder hacer algo. Entonces, voy a hacer un script que nomás ahorita va a imprimir si dio clic en el botón. Entonces voy a crear un nuevo script que vamos a llamar interfaces. Bueno, lo más correcto hubiera sido llamarlo user interface. Pero vamos a dejarlo así. Se está sirviendo el script. Sigue procesar el sigue procesando. Ok, en lo que se termina de activar el visual. Entonces, aquí tenemos que puede avisarle a un objeto cuando se le da clic. En este caso, tiene entre paréntesis indicándome que lo que yo llame no requiere ningún parámetro especial. Solo ocupa alguien, una función. Entonces, a mi script le voy a borrar y le voy a crear un public void botón presionado. Le voy a llamar la función y voy a hacer que solo imprima el botón fue presionado. Es importante que sea pública la función para que se pueda comunicar con él.
entonces esta es la función. Profe, Ujú. como tal, ¿cuál sería la diferencia entre debug.log y print? No mucha. Honestamente, print es como si tuvieras una función. Print es esto, literal. Ah, ok. Entonces es como ya, algo dentro de algo interesante. La diferencia está, o algo que luego sucede mucho en los lenguajes de programación, es que hay veces que pueden tener funciones que realmente son lo mismo que otro, pero existen como las alternativas porque, por ejemplo, la gente que viene de C++ es más común, o de C, cuando quieres escribir en una consola es de print, pero la gente que viene de Java, por ejemplo, están más, para escribir en una consola tienes que usar debug.log. Entonces, a veces pueden, no solo en Unity, cuando trabajan con diferentes lenguajes, pueden toparse que hay cosas que se parecen o que tienen como muchas alternativas, pero realmente es más para que sea como más fácil para los que vienen de cierto lenguaje. Porque si vienes de C++ o de C, o incluso de Python, creo que Python también es print. Entonces, si quieres escribir en una consola, tu instinto sería tratar de poner lo mismo. Y te vas a dar cuenta que sí existe y funciona. Entonces, de ahí viene la cual, ¿qué hacen? Pero sí, print realmente es esto, literal. Creo que si le doy clic, déjame ver si me deja. Ah, ya veo, muchas gracias, profe. Y me dije, qué curioso, es lo mismo, pero es como para que sea más fácil ya. Ujú. A ver, vamos a ver si me muestra su código interno. No, profe, ¿qué hace? ¿Le va a explotar Unity? Nah. Ya vi, ya se quedó ahí cargando. Ah, no, yo lo decía de broma porque siempre me da ansiedad ver los códigos internos de un del engine. Es como, lo veo y se muere. Eso me imagino. Bueno, en lo que procesa eso vamos a probarlo en Unity. Entonces, le voy a poner el script, por ejemplo, al canvas. A mí me gusta ponerle el script genérico de la interfaz al canvas. Y el botón, aquí donde está el simbolito de más, le voy a dar clic. Le voy a arrastrar que me quiero comunicar con el canvas. Y el canvas tiene mi script llamado interfaces. Y dentro del script interfaces tengo mi función llamado botón presionado. Entonces ya tiene el botón que va a encender este objeto y va a llamar a mi script y ejecutar botón presionado. Le doy play. Le doy clic a un botón. Encendí el objeto y me imprimió el botón fue presionado. Ah, sí, mira, sí me lo permití ver. Print, lo único que hace es llamar debug.log y mandar messages. Ojo a ese código chido. Nada más una nota, el print solo está disponible si heredas de mono behavior. ¿Hay alguna cosa que no sea mono behavior? Puedes crear clases que no necesariamente sean de mono behavior, nomás como para contener información. Más adelante puede que lo hagamos. Pero sí, sí puedes tener cosas que no son mono behavior. Entonces con esto, al momento de darle clic, se comunica con mi canvas. Mi canvas ya tiene el script de interfaces. Y le digo que llame la función botón presionado. Y de aquí yo puedo hacer absolutamente lo que yo quiera. Reproducir un sonido, que haga algo el personaje, que cambie de escena o algo por el estilo. Y como por ejemplo, profe, que presione, que como cuando pases el mouse sobre el botón se presione un sonido. Buena Como les, pregunta. como highlight. Aquí, por ejemplo, tengo este evento que es onClick.
que sería el más casual, que haga algo cuando se le dé clic. Pero como dices, quiero que haga algo por solo poner el mouse encima. El botón, o bueno, varios componentes tienen más eventos, aunque no los muestren aquí. Si queremos trabajar con más eventos que no se ven, me voy a ir a agregar componente, me voy a agregar event y hay un event trigger, hay este componente. Y aquí me permite agregar más eventos que no vienen preconfigurados, como el onClick. Entonces le voy a dar en nuevo evento y, por ejemplo, tengo algunas opciones. Tengo onPointEnter, que es el que dices, con solo pasar el mouse entra en la zona, cuando se sale, si se le da clic, si se levanta el clic, si fue un clic genérico, si empieza a arrastrarlo o intentarlo arrastrar, si lo suelta, si usa el scroll adentro del botón, si se fue seleccionado, si se dejó de seleccionar, si se movió de lugar, si se está empezando a tratar de dar clic y arrastrarlo, si se soltó el clic de arrastrarlo. Entonces tengo algunos eventos, algunos vuelven a hacer lo mismo, pero en este caso, lo que tú buscas sería un point enter con que el mouse pase por encima. Y aquí funciona exactamente igual. Entonces, por ejemplo, puedo poner, pues le voy a crear otra función que sería botón. Para apaciguar al mouse. profe de diseño y su game feel. Entonces así puedo poner el mouse está arriba del botón. Botón, mouse encima, así le llamé. Y solo imprime esto. Y el flujo es igual. Le doy más, le digo que se quiere comunicar con el canvas, quiero comunicarme con el script interfaces y quiero que ejecute la función botón mouse encima. Le doy play. Y por solo poner el mouse encima, ya me lo imprimió. El mouse está arriba del botón. Le doy clic, el botón fue presionado. Saco el mouse, vuelvo a meter el mouse, el botón está arriba del botón. Lo saco, lo vuelvo a meter y otra vez se vuelve a ejecutar. Entonces este ya está llamando cada vez que pongo el mouse encima. Si quieres el mouse se sale, sería el point exit. Y creo que serían los tres más básicos del botón. El mouse entra, el botón se sale o se le dio clic. Ya los demás solo están por ser genérico de las demás cosas. Las otras cosas tendrían más sentido. Entonces se agrega el event trigger y el event trigger ya te permite agregar otros tipos de eventos. Y ya aquí, cada vez que vean este cuadro, no es el único lugar donde lo van a ver, siempre se maneja igual. Es asignarle qué objeto y qué componente, en este caso el script interfaces, y llamar qué función. Ahora, con esto ya tenemos lo básico del botón. Los demás componentes vamos a ver que tienen un parecido al botón. Por ejemplo, me voy al siguiente, que sería el toggle. El toggle son estos que tienen como acepta las políticas sí o no. Le voy a dar play nomás ahorita para verlo en acción. Y puedo encenderlo y apagarlo. Acepto las políticas, quiero encender alta calidad, quiero, no sé, cualquier cosa que requiera encender y apagar. El toggle lo es. Está conformado por varios GetObjects. Básicamente cada uno es una parte. Tengo el label, que solo es el texto que se ve aquí. Ese es el único que todavía tiene usando el viejo. Podríamos sustituirlo por un TextMex Pro. Tenemos la imagen que tiene aquí, que utiliza para la palomita. Entonces aquí puedo cambiarlo por cualquier cosa. Por ejemplo, que aparezca el zorrito si lo tengo seleccionado, ¿no? El background, la imagen del fondo. En este caso es el cuadro blanco. Y el toggle, pues es el contenedor que tiene todo.
Y si vemos, el toggle tiene la primera parte es exactamente igual al botón. Si es interactuable, qué color se pone si se le pone el mouse encima, el color si se le da clic, el color que tiene si está seleccionado por control, el color si está desactivado, incluso puedo cambiar que el sprite cambie si es en uno de estos estados. Entonces, esto es exactamente igual, ni uno más ni uno menos al botón. Entonces, me voy a ir a los de abajo. Y aquí podemos poner si está encendido o inicia encendido o apagado la palomita. El fail lo vamos a dejar. Igual el graphic, ese solo es por configuración. Entonces aquí el que me interesa realmente es este. ¿Está encendido o apagado? Y tenemos aquí el evento onValueChange y me dice que recibe un booleano. Es decir, si está encendido, si está activado la palomita o si está apagada la palomita. Al igual que el botón, puedo controlar con otros objetos de manera directa sin necesidad de un script. Por ejemplo, voy a hacer que controle el raw image, pero que esté sincronizado con el encendido y apagado del toggle. Entonces, va a ser muy parecido. Le doy más, le arrastro al raw image y le digo que quiero comunicarme con el getObject. Ojo, este caso que... ya se trabó el programa de dibujar. Aguanten. Ahí está. En este caso, tengo una sección en la parte superior que se llama dinámica. Es decir, como cambia el estado, va a avisarle a lo que yo quiero comunicarme. Porque aquí está repetido. Y static y setActives también está acá. Están repetidos. Los que yo requiero cuando me lo ofrece como dinámico son el dinámico. Entonces, en la sección de getObject, en la área dinámica, le voy a decir que el setActive de mi raw image va a ser sincronizado con este toggle. Entonces le doy play. Apago el toggle, se apaga el raw image. Enciendo el toggle, se enciende el raw image. Y así sucesivamente. Profe, una pregunta. Este sirve, por ejemplo, para, no sé, una opción para quitar la música del juego y así. Para lo que tú quieras. Y en ese que, pero por ejemplo, para apagar la música del juego y así, ni siquiera sea necesario hacer un código, ¿verdad? Podrías hacerlo con esto de las opciones que tienen por default. En el caso del volumen, creo que sí, porque creo que no existe un mute tal cual. A ver, vamos a ver. El que maneja el volumen es el Audio Listener. Audio Listener. Ah, sí, mira. Podrías apagarlo directamente. Ok. Entonces, si tuviéramos, si ese audio listener tuviera así música que inicia en el juego, pero con esta opción la apagamos, pues no va a funcionar. No va a escuchar, ajá. Ah, Sí, lo mejor es checar en área dinámica. Y sí, sí aparece. Ahí te lo voy a quitar. Y bueno, también, entonces puedo comunicarme con componentes siempre y cuando tengan un estado de encendido y apagado. Puede ser dinámico, pero también podría requerir algo en código. Entonces, voy a venir, pero observamos aquí, ojo, me dice que requiere un booleano. Boolean. Entonces, voy a poner toggle actualizado y recibe un booleano. Y le voy a poner toggle se cambió a. Y ahorita va a imprimir. Entonces voy a ver que imprime encendido o apagado según lo que esté el toggle.
Es importante que pues me dice que manda un toggle, pues pongo que reciba un toggle. Guardo. Le voy a decir que se comunica con el canvas. Del canvas se comunica con el script interfaces. Y en la área dinámica, hasta arriba, está toggle actualizado. Le doy play. Lo apago. Toggle se cambió a falso. Lo enciendo. Toggle se cambió a true. Lo apago. Toggle se cambió a falso. Y así sucesivamente. Entonces ya también me está avisando por script qué está sucediendo con el toggle. Siempre que asignen, revisen que estén en área dinámica. Si la ponen en área que no es dinámica, no les manda el estado en tiempo real, les manda solo uno fijo. Okay. ¿Alguna duda con el botón, con el toggle hasta el momento? No, profe. Yo. Ujú. Ok. Bueno, el siguiente componente es un slider, una barrita. Le podemos restar. Y ese es creo que el caso más común sería como por ejemplo el de volumen. El slider, vamos a ver que también está compuesto por varios componentes, pero básicamente pues podemos cambiarlo por cualquier cosa, ¿no? El handle es el sprite que es el que arrastramos. Tenemos el sprite que se encuentra cuando está relleno. El sprite que tiene cuando está vacío o la parte de como apagado. Y el slider que es el contenedor. Como sucede con el botón y el toggle, la primera parte es exactamente igual. El color que se pone si está normal, si el mouse está encima, si se le dio clic, si está seleccionado, es exactamente igual. De aquí nos vamos a la parte de abajo y tenemos en qué dirección es, de derecha a izquierda, abajo arriba, arriba abajo. Valor mínimo, valor máximo que, que representa, en este caso viene de 0 a 1.
Entonces, si empiezo a mover yo aquí, si está hasta la derecha, pues es el valor máximo. Si está hasta la izquierda, es el valor mínimo. Puedo poner, por ejemplo, que vaya del 0 al 10. Aquí vemos el valor que tiene. Que no quiero decimales, le puedo activar whole numbers, son números enteros. Con esto ya solo da saltos entre números enteros. Y tengo aquí el evento de onValueChange, que me avise cuando hay un cambio o se le acaba de mover al slider. Ojo que tiene aquí que dice single. Con single significa que puede trabajar con ints como con doubles. Así le suelen llamar algunos lenguajes de programación. Single. Es decir, ambas cosas. Ints y floats. Entonces, algo que puedo controlar con eso, por ejemplo, podría ser el zoom de la cámara. Ahí podemos ver que el skybox se actualiza según el zoom. Entonces puedo hacer que este slider básicamente esté representado acá. Si lo vemos, puedo ver que el slider va de 0, o bueno, de 1, podemos dejarle en 1, para que no nos regañe, a 179. Y por default está en 60. Entonces voy a recrear eso. Le voy a decir, el valor mínimo es 1, el valor máximo es 179, acepta números flotantes y está en default 60. Me voy a comunicar con la cámara. Quiero comunicarme con el componente cámara y en su área hasta arriba, en área dinámica, se encuentra el Field View. Le doy play. Y ahora este slider básicamente controla el zoom de la cámara. También sin meterme con código. Aquí puedo ver que básicamente pues ya se volvió un espejo de ese valor. Profe, por ejemplo, con el volumen, ¿cómo sería ahí? El volumen también, el audio listener tiene un volumen, entonces, bueno, voy a hacer otro toggle porque tiene esos otros valores. Ups. Slider, es slider. Igual lo vamos a llamar slider, volumen. El volumen va de 0 a 1, entonces valor mínimo es 0, valor máximo es 1. Empieza en 1 por default. También se comunica con la cámara, pero este se comunica con el audio listener y tiene aquí el componente volumen. Y ya, empezamos a controlar el volumen del audio listener. También puede controlar el volumen de un audio source, pero el audio source solo es de ese audio source. El audio listener es el audio general del juego que tanto escuchas. Entonces va de 0 a 1, le digo que acepte números flotantes y aquí pues empieza con 1. Sí, o sea, por ejemplo, si yo tuviera un audio source con una canción que va a estar sonando todo el rato en la escena de juego, necesitaría un toggle y ya con ese control el volumen de ese audio source. Exactamente. Ah, ok. Después vamos a ver algo que se llama audio mixer y creo que les puede abrir muchas las posibilidades del manejo de sonidos de manera más global. Pero por Qué ahorita, más, esa profe. sería nuestra manera de controlar el volumen del juego, comunicándonos con el audio listener. Y bueno, cualquiera de los dos casos, puedo saber que me notifique a mi script que sucedió un cambio. Entonces, observo, onValueChange dice que recibe un single. Entonces, mi función necesita recibir o un int
o un flotante. Entonces voy a poner public void slider actualizado y recibe un flotante. Y le voy a decir slider movido a. Y aquí me marca el volumen. Entonces es un flotante. Y cualquiera de mis dos sliders. Por ejemplo, lo voy a hacer con el de la cámara, que es el que tiene más valores. Le arrastro que se comunica con el canvas. Se comunica con mi script interfaces. Y en área dinámica está slider actualizado. Le doy play. Muevo el slider. Y ahí está el valor. También con esta función del event trigger. Sí, si quieren que suceda algo cuando se ponga el mouse encima, también. Por ejemplo, public void slider mouse encima. En este caso, pues no ocupa un flotante porque no es que se cambie el valor, solo que el mouse está pasando. Mouse encima del slider. En cualquiera podemos ponerle event trigger, on point enter, se comunica con el canvas, se comunica con el script interface y está slider mouse encima. Le doy play. Pongo el mouse encima y ahí está. Mouse encima del slider. Mouse encima del botón. Mouse encima del slider. Empiezo a mover el slider, también se llama. Saco el mouse, vuelvo a regresar el mouse, mouse encima del slider. Entonces, también pueden usarlo para que pues, tenga el tonito de como pip, 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 de que está pasando el mouse encima, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, se parecen mucho cada componente. Ahora, el siguiente es el scroll bar. Realmente el scroll bar es exactamente igual a este. No lo solemos trabajar así. Más adelante, más abajo está el scroll view, es donde sí se utiliza. Tenemos el drop down con la versión TextMex Pro. Voy a usarlo con TextMex Pro. Un drop down es también conocido como un combo box en otros lenguajes y es cuando tenemos una lista de opciones y puedo seleccionar cualquiera. Este sí está un poco más complejo. Tiene ahí hasta un template que es el que se encarga de modificar dinámicamente. Pero de manera general, pues tengo la flechita para seleccionar el texto que se actualiza solo y la imagen sobre el que está el drop down. Ahora, el drop down tiene aquí propiedades muy parecidas con las que hemos trabajado. Tenemos lo mismo que el botón, slider, toggle, que es el color cuando se pone el mouse encima, si se presiona, si está seleccionado, absolutamente igual. Entonces de ahí me voy hasta abajo
Y aquí lo que me interesa es que tengo una lista de opciones que quiero que pudieran aparecer. Entonces, si quiero agregar más opciones, puedo agregar opción D, opción E. Incluso permite que esté ligado a un sprite. Ahorita no lo vamos a usar. Puedo cambiar el orden, por ejemplo, el E quiero que esté como segunda opción. Le doy play. Y ahí está, opción A, E, B, C, D. Selecciono uno y aquí cambia este valor. Value. Este value representa cuál, el índice de la lista, cuál es el que está seleccionado. Entonces vuelvo a seleccionar, por ejemplo, D. Ahora me dice que está el 4. 0, 1, 2, 3, 4, que es el D. Y también me puede avisar cuando sufre un cambio, cuando se selecciona otro. Y aquí me dice que me manda un int32. En este caso, controlarlo de manera directa, sin código, es un poco más raro, porque pues no hay mucho que hacer con ese int32. Puedes hacer que a lo mejor se encienda algo de que seleccionaste algo, pero no usar cuál se seleccionó. Para eso sí ocuparíamos código. Pero, por ejemplo, voy a hacer que mi texto de acá diga el texto de la opción seleccionada. Entonces, para este sí me voy a ir en código. Se lo voy a dejar arriba, para que tengamos todo el código más pegado. Y en este caso, que quiero modificar el texto, voy a ocupar, agregar aquí un using Unity Engine UI para poderme comunicar con cosas del UI. Y también voy a ocupar un using TM Pro. Ese es el TextMex Pro. Entonces voy a ocupar una variable pública del tipo TextMex Pro UI. Te voy a llamar label. Y voy a requerir una referencia a mi dropdown, tmp dropdown, para obtener la lista. Te voy a llamar dropdown. Voy a poner la función que es dropdown actualizado. Recibe un int. Aquí tenemos que recibir un int32. Entonces es el índice del seleccionado. Eso es lo que representa. Y por ejemplo le voy a decir que el texto de label es igual del dropdown la lista de opciones, el índice seleccionado, el texto que tiene. ¿Okay? Entonces, estoy diciendo, del dropdown, quiero comunicarme con sus opciones, que es esta lista. Agarra el índice del que fue seleccionado y obtiene el texto. O sea, el que tiene aquí. Y eso lo va a poner sobre mi label. Entonces, vamos a probarlo para ver si podemos hacer un cambio. Entonces, en área de un value change, le digo que se comunica con el canvas. Se va a comunicar con el script interfaces y en área dinámica está dropdown actualizado. Entonces ya va a llamar esa función. Pero me falta asignarle aquí quién es mi label, que es mi texto. Y mi dropdown, pues es el dropdown, el único que tengo. Para que pueda jalar la lista de opciones. Entonces con esto le doy play. Y por ejemplo voy a decir que seleccionó la letra B. Y ahí está, option B. Opción D, option D, option E. Ahí, está acá abajo. Entonces, recibe que se cambió y jalo
del drop down cuál es esa opción. Entonces con eso pues ya pueden jugar, que a lo mejor son dificultades, a lo mejor puede ser que seleccionas qué quieres construir o algo por el estilo. En sí solo es un int y tú puedes poner todo lo que quieras. Igual esta es una lista. Si pongo el mouse encima, me dice que es una lista, entonces puedo agregarle o quitarle cosas en media ejecución también. No necesariamente tiene que estar predefinidos. Dudas del drop down. Drop down. No, profe, profe. nada. Vamos a dejarle hasta aquí. Guarden esta escena para mañana terminar con los últimos que nos quedaron, que fue el input field y el scroll view. Y dejen guardo también interfaces. Y la siguiente semana es su semana de exámenes. Van a poder, en este caso, que pues, hay vacaciones, pueden trabajar en vacaciones en su examen si quieren. Si lo quieren entregar antes de vacaciones también. Así, mañana les explico con más detalle, pero para que se vayan dando una idea, va a ser un juego, recrear un jueguito como Worms. No sé si han jugado Worms, pero es básicamente que tienes tanques, puedes apuntar a un ángulo, cargar una fuerza y disparar. Y pues se trata de atinarle dónde está el oponente. Sería tratar de crear un jueguito así en 2D. Igual la siguiente clase ya les pongo más de detalle, No. pero les voy pasando ahí en Discord los que tengan los assets para que puedan ir creando el mundo o igual quieren ir practicando, pero va a ser recrear un mini Worms sin destrucción del mapa, pero de 2 jugadores por turnos y cada uno pues se dispara. Ojo, qué bonito. Ya, ahora sí, un pequeño jueguito. Ya la siguiente clase les pongo los puntos, pero para que puedan ir avanzando, la siguiente semana es de examen, van a tener para trabajar, pero igual, en este caso que me permiten subir calificaciones a final de vacaciones, pues también pueden trabajar en vacaciones. Pero yo recomendaría que pues si tienen antes, están libres, por mí no hay problema. Entonces ahí les voy a subir el arte de una vez para quien quiera ir empezando a aventajarle. Y ya mañana les pongo un poco más de detalles. Y pues bueno, sería todo por hoy. Gracias, profe. Que tenga buen día. Igualmente.